hiciste pensar en qué pasa cuando somos nosotros, no nos permitimos vivir esos duelos. Y en realidad es una normalización donde ni nosotros mismos sabemos cómo vamos a duelar, ni cuánto tiempo vamos a necesitar. La verdad es que la validación va cobrando cada vez más importancia en todos los ámbitos de La la vida, ¿no? persona Yo creo que quiere duelar y procesar su duelo y justamente no encuentra lugares, no Yo encuentra creo que grupos. aquí la palabra clave es vínculo, ¿verdad? Porque, digamos, si es duelo, animal, planta. Bienvenidas mortales, escuchas al podcast de las muertólogas. Este es un espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y lo que surge en el proceso. Es un espacio para todas las personas y en particular para vos, que nos regalas tu tiempo y tu escucha. Nuestra apreciada audiencia, su corazón es nuestro invitado de honor. En el episodio de hoy ensayamos los duelos no autorizados. Los duelos no autorizados ocurren cuando manifestar el dolor no está socialmente permitido. Es lo que dice la literatura especializada en el tema. Pero yo le quiero preguntar a las muertólogas, nos pregunto, ¿cómo es posible eso? ¿Todos los duelos pueden ser no autorizados? ¿Quién autoriza? ¿La ley? ¿La sociedad? ¿Una institución? ¿O nosotros mismos? ¿Qué me dicen, muertólogas? Hola a todas. Está buena la pregunta, Marian, porque si bien tenemos todas en la cabeza seguramente una lista de los duelos no autorizados que se nos vienen a la mente, es verdad que todos podrían ser duelos no autorizados. Eso es muy cierto. También es un poco triste, ¿no? Bueno, como sociedad tenemos mucho que reflexionar sobre esto, porque me da la sensación que es la mirada del otro, la mirada del entorno, la que finalmente pone al duelo en la categoría de no autorizado, ¿no? Cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando no comprendemos, porque al final el juicio es la falta de comprensión. Cuando no logramos comprender el dolor del otro, juzgamos, invalidamos, creo que esa es una palabra clave para el episodio de hoy, y entonces no autorizamos. Y cuando el dolor no está autorizado a ser expresado, no está autorizado a salir, empieza a quedarse adentro, a pudrirse adentro. Y eso puede traer muchos síntomas emocionales, a nivel psicológico y por lo menos desde mi punto de vista, no soy médico ni científico, pero entiendo que también físicos. Sabemos que las emociones quedan grabadas en el cuerpo y cuando permanecen adentro, entonces se pudren adentro y pueden generar cualquier tipo de enfermedad. Sí, Juli, te estaba escuchando y sí, creo que lo que no se nombra no se integra, ¿no? Y como decís, no somos médicos, no somos científicos, pero creo que sí que puede traer algunas, lo hablamos en el episodio anterior, algunos temas psicológicos, incluso físicos. Y me hiciste pensar en qué pasa cuando somos nosotros los que no nos permitimos, ¿no? Cuando somos nosotros los que no nos permitimos vivir esos duelos. Nosotros mismos no nos autorizamos a estar en ese lugar. Cuando minimizo lo que me pasa, cuando lo racionalizo, cuando me exijo estar bien, cuando me comparo, cuando me avergüenzo por lo que siento. Personalmente he estado en ese lugar alguna vez, pensando que lo de los otros es más importante o que lo mío no sé, que no sé si alguna vez les pasó eso, ¿no? Estar en ese lugar de ser uno el que se desautoriza. No sé qué dicen ustedes. Yo con respecto a la pregunta que hizo Mariana, lo que quería decir es que a veces, y juntándolo con lo que decía Julieta, que a veces también se invalidan ciertos duelos, porque hay como una escala de valores que también dice que hay ciertos duelos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que hemos visto duelos por cuando muere un animal, por ejemplo, que para muchas personas el animal es el motivo, es el motor, ¿no? Que los ayuda en su día a día, y cuando muere una mascota, se le dice a las personas, bueno, no es un hijo, no es una persona, que haya esa escala de valores con respecto al duelo, hace que algunos duelos que son tan dolorosos como cualquier duelo que podamos tener, no sean validados por la sociedad, pero la persona también siente que no tiene derecho a expresar su dolor, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando muere una mascota. Bueno, y hablando de eso, ¿no? De ese sujeto significativo que no necesariamente es humano, ¿qué es? Es un
Un duelo legal, ¿qué diferencia hay entre un duelo legal y un duelo legítimo que permita ser reconocido? Porque tenemos normativa que nos da licencia o tenemos, ¿no?, licencia por fallecimiento de un familiar, que en general es muy breve y tiene más un objetivo administrativo, poder hacer trámites y lo demás, y no una cuestión afectiva. Pero esto, ¿no? Es legítimo tomarse un tiempo para duelar, tener ese primer momento de dolor por un animal, por un compañero no humano. Qué bonitas, Mariana, estas preguntas que nos traes y lo que han compartido las compañeras. Yo retomo y quizás con esta frase de Enrique Soler, que es un psicólogo especialista también en duelo, dice, hay tantos duelos prohibidos como estructuras de vínculos afectivos no reconocidas y legitimadas por la sociedad. Yo creo que aquí la palabra clave es vínculo. ¿Verdad? Porque, digamos, si es duelo animal, planta, humano, extraterrestre, ya en este mundo de inteligencia artificial, tendríamos que considerar de repente, no sé, el duelo por alguna inteligencia artificial que alguien consideraba muy cercana. Que nos parezca bien, mal, dentro de nuestras cuestiones morales, eso es una discusión, diríamos aquí, son otros 100 pesos, ¿verdad? O sea, es otra discusión que está buena que la demos como sociedad, pero yo creo que es importante validar el vínculo que tenemos con aquel animal o con aquel ser. Es posible que a alguien se le haya muerto su madre y la llore y sea su duelo con mayúscula, pero que haya otra persona a la que su vínculo con su madre no era bueno y no puede llorarla y no puede sentir ni culpa ni dolor, y entonces más bien desautorizamos que esta persona no está duelando a la madre tal y como debería, ¿verdad? Entonces hablamos de lo que, trayendo las palabras de Julis, de Dani también, hablamos del juzgamiento social, ¿verdad? De quién dice, eso no es, por ejemplo, pensar en si se me murió mi amante. Qué doloroso debe ser, aunque el vínculo, entre comillas, esté prohibido ya desde, no sé, porque era un engaño, porque era una infidelidad, o sea, eso no quita el dolor que tiene esta persona, pero también yo misma, a mí misma, me puedo invalidar, me puedo autocensurar el dolor. Entonces, ahí creo que hay que prestar y ser compasivas y compasivos con los vínculos que tenemos, sea que los entendamos o que no los entendamos. Sí, con esto que dice Gloriana, me acuerdo de un artículo que leí, por ejemplo, sobre los padres de los hijos transexuales, ¿no? Que me llamó mucho la atención, porque justamente por este vínculo, padres que aceptan, ¿no?, la transexualidad de sus hijos, decían que en realidad no se permiten el duelo porque ellos creen, o sea, el duelo de haber perdido, por ejemplo, un hijo y tener ahora una hija, o de que haya nacido una niña y que ahora se reconozca como hombre. Varios padres decían que no se permiten duelar a esa persona que fue, justamente para no invalidar la situación actual, la identidad actual, ¿no?, que su hijo o su hija eligió. Que recordar, no sé, el primer partido de fútbol o el cumpleaños de 15 puede generar mucho dolor en la persona que sus hijos son hoy en día. Entonces, que ellos se autocensuran y no demuestran la tristeza de ya no tener ese hijo, porque por más que haya una continuidad biológica, la identidad no es la misma. Y en este caso lo hacen con todo el amor del mundo para no causar dolor, pero también es un duelo que ellos mismos no se autorizan. Bueno, me estaba acordando ahora y quería compartirles una experiencia de hace unos años, unas primeras formaciones que hice en tanatología. Nos pidieron que anotáramos, que hiciéramos un ejercicio y anotáramos nuestros duelos. Entonces yo anoté mis pérdidas físicas, o sea, la muerte en ese momento de mi papá, de mi tía, de un primo, bueno, muertes físicas. Para mí esos eran los duelos. Bueno, y llegó la hora de exponer y compartir con compañeros y empezaron a hablar de otro mundo que yo no reconocía. Pérdidas de hijos, separaciones, no sé, en ese divorcio haber perdido una casa. Bueno, yo en ese momento también había transitado una separación, pero tampoco lo había relacionado con un duelo, una separación. Y ahí empecé a darme cuenta
de cómo no solamente nos referimos a duelo cuando hablamos de muerte. Entonces es muy amplio, pueden ser, no sé, bueno, ahora hablábamos de la muerte de alguna mascota, la pérdida de una amistad. Eso también me parece que tampoco uno como que lo reconoce como duelo. No sé, en ese momento recuerdo que me quedé en silencio y los escuchaba y ahí empecé a darme cuenta y empecé a integrar otros duelos en mi vida. Sí, Glory. Que cuando estás hablando, Dani, me pongo a pensar que tal vez no hemos mencionado, digamos, como una lista, no es para hacer una lista interminable de estos duelos no autorizados que nosotros reconocemos y que podemos enlistar para justamente como validarlos, colocarlos ahí y tal vez la gente que nos escucha nos pueda hacer realimentación de qué otros se les ocurre o qué otros duelos sienten que no autorizados han transitado. Hablamos, por ejemplo, de un duelo que casi no se habla o se esconde, es cuando las mujeres tienen una pérdida gestacional, una muerte gestacional, ya sea en el primer, segundo o tercer trimestre. No se suele hablar de estos nacimientos, de estas muertes en el nacimiento, ¿verdad? Porque son muy dolorosas en general y si no sabemos ni qué decir en general, como ya lo hemos hablado en otros episodios, en este momento tampoco sabemos qué decir. Cuando se muere, por ejemplo, un animal de compañía, cuando se muere el amante, cuando, por ejemplo, hay una muerte por VIH o por suicidio. De hecho, es muy interesante. Yo no sé si en sus países pasa, pero acá normalmente siempre como la causa de muerte no es como algo que sea realmente vinculante, es decir, la persona falleció y punto, pero siempre es como, ay, ¿qué tenía? Ah, tenía cáncer, se murió de un infarto, estaba cambiando el bombillo, se cayó y se golpeó la cabeza y se murió, ¿verdad? O sea, siempre pasa más, digamos, la causa de muerte. Cuando no se habla de la causa de muerte, en este país suele ser porque puede estar relacionado con una enfermedad como el VIH, una condición de salud o por el tema del suicidio, ¿verdad? Y es como desautorizar, a veces es el contexto, ¿verdad? Que desautoriza eso, por ejemplo, los duelos adolescentes, puede ser el cómo sucedió, puede ser el vínculo que era prohibido, entre comillas, desde antes, pero bueno, es como para que también nos hagamos una idea de estos, a qué nos referimos también con duelos no autorizados. Gracias, Glory. Yo quería aprovechar esta referencia al tema del suicidio porque recientemente hablamos de un episodio del podcast del Hilo que se llama, hay que empezar por hablarlo, El silencio detrás de los suicidios en Uruguay. Les vamos a compartir el enlace para que puedan escucharlo porque es específico, pero está bien interesante porque o sea, lo multicausal de la situación que lleva a una persona a este evento, también deja a los sobrevivientes, a los familiares sobrevivientes, en una situación donde de nuevo el dolor se refuerza al no poder duelar por esta cuestión de que es un tema que es tabú. Y también está esto que muchas veces se dice que es contagioso, de que empezar a hablar puede llevar a otras personas a empezar a tener como la ideación, pero hablar del dolor, lo que nos lleva a sentirnos solos, donde no tenemos herramientas, recursos o generar redes de sostén, es importante hablar para las personas que también conviven con esta experiencia. Eso me parece importante traerlo. Y por otro lado, también estaba pensando, cuando traías lo de los duelos perinatales, también está la cuestión de si estamos duelando a una persona muy vieja, que se murió de vieja, ¿no? Y bueno, ya era hora que se muriera, entonces pásalo rápido porque ya no lo tenés que cuidar, no, ya vivió, ya está, y eso también. Y a la vez también me pregunto por los duelos de las personas que tienen un deterioro cognitivo, están en situación de atención por temas de salud mental o discapacidades. ¿Cómo se afrontan? ¿Cómo se pueden visibilizar esos duelos? Porque me trae como esta cuestión de que tenemos una idea de que el duelo, ya nomás por la normativa y después para bajar al contexto, tiene una forma y tiene un tiempo, y en realidad es una normalización donde ni nosotras mismos sabemos cómo vamos a duelar, ni cuánto tiempo vamos a necesitar. Y hay
un montón de grupos que por distintas razones no forman parte de lo normal, donde ni siquiera cómo vivencian los duelos y las pérdidas de lo que sea, está integrado, está visibilizado. No sé si me logro explicar. También me quedé pensando en el ranking del dolor, ¿no? De esta cuestión de, para esto me permito decir que estoy duelando y para esto no, en relación con los propios dolores y los dolores ajenos. Me parece que eso que trajiste, Daniela, al principio es importante porque a veces nos comparamos con nosotras mismas y otras veces nos comparamos con lo que pasa afuera y hay cosas que decimos, no, hay gente que la pasa peor o no, no lloré tanto cuando se murió mi abuela como voy a llorar por mi gato. Sí, lo que yo estaba pensando también es que hay veces que la persona quiere duelar y procesar su duelo y justamente no encuentra lugares, no encuentra grupos, pero por ejemplo no encuentra apoyo en las instituciones de salud, por lo menos acá en Uruguay. Hay una carencia de psiquiatras tanto en sistema público como privado. Entonces muchas veces la gente va con esas inquietudes. Me acuerdo de un caso que no sé, Mariana, si es el mismo que vos publicaste, que yo había visto de una muchacha, se hizo acá una, que se hizo en todo el mundo, muestra de fotografías, ¿no? Que era la última foto que muchas veces dicen, bueno, lo que no parece suicida, pero es, y era una chiquilina que yo lamento, no me acuerdo el nombre, pero quizás sea la misma de la que hablaba Mariana, es esa, sí, que su madre contaba que ella se había dado cuenta de la situación de su hija también estaba consciente de todo ese dolor, buscaron juntas, la chiquilina creo que tenía 18 años, con el apoyo de su madre, buscaron ayudas, no había psiquiatras a disposición, consiguieron una hora para julio, creo que fue del año pasado, y la chiquilina se suicidó en junio, porque no llegó. Entonces a veces uno quiere, uno busca, justamente para no tener que duelar después, ¿no? Tratar de evitar ese momento y las instituciones tampoco brindan, por falta de recursos, por un montón de cosas, pero tampoco brindan la asistencia, ¿sí? Y mucho menos cuando el hecho ya fue consumado. Algo chiquitito que quería compartirles es que me convoca a pensar algo que en cuidado paliativo se dice, que si el paciente dice que le duele, es porque le duele. Y si alguien dice que duela, es porque está duelando, ¿verdad? Entonces yo creo que una clave es como realmente la escucha abierta, atenta, plena, compasiva hacia las otras personas y hacia nosotras mismas. Me llegó esto mucho, Mariana, lo que decís, como ¿cómo no lloré tanto por mi abuela y voy a llorar así por mi gata? Pero bueno, es que el vínculo, y vuelvo al vínculo, es distinto. ¿O cómo voy a estar llorando después de 6 meses por mi gata? Si por la abuela lloré de 3 meses, entonces tengo que hacer esto rápido, ¿verdad? Y luego también se nos empiezan a mezclar los sentimientos de culpa, ¿verdad? Como estoy culpable de que no lloré a la abuela y entonces lloro a la gata, mejor entonces me siento culpable y entonces es una bola de nieve que luego tenemos personas y circunstancias en donde a una se le muere una persona, ¿verdad? O va al entierro de la vecina y una está llorando como, ¿verdad? Como desaforada porque tal vez no ha tenido, no se ha permitido llorar a todas sus muertas y muertos, ¿verdad? Es que somos nuestras vivas y somos nuestras muertas y muertitos. 100%. La verdad es que la validación va cobrando cada vez más importancia en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y yo creo que este episodio en particular, pero creo que todo nuestro proyecto, todo lo que circula alrededor de las muertólogas, es una invitación a todas las sociedades, la uruguaya, la argentina, la costarricense y global, a validarnos un poco más. Al final, lo de paliativos me encantó. Es así. Si el paciente dice que duele, es que duele. ¿Y quién soy yo para opinar sobre el sentir del otro? ¿Y qué me cuesta decir que sí en lugar de decir que no? Es como un automático que hay adentro, ¿no? La verdad es que estoy triste. No, no estás tan triste. Siento que soy depresiva. No, no sos depresiva, ni ahí. ¿No? Como, y no, y yo también me pregunto que no. Es muy automático. Es muy automático y creo que sería una hermosa práctica empezar a decir que sí, simplemente que sí. Y eso podría brindarnos un montón de apoyo, podría hacernos sentir a todos tanto más validados. Y volviendo a la lista de duelos no autorizados, que no existe, ¿no?
no existe y si que quisiéramos nombrarla seguramente nos olvidaríamos de más de la mitad. Creo que también es muy particular, como cada uno debe tener su propia lista de duelos no autorizados, no autorizados por uno y no autorizados por el entorno. Pero a lo que podamos llegar de esta lista, también quería nombrar al aborto, hablamos de la muerte perinatal un poquito. También quiero aclarar que estamos tratando de darle validación, nombrando todo lo que va viniendo a nuestras mentes y a la conversación, sabiendo que no vamos a llegar a todos y que tampoco vamos a poder profundizar en todos. Pero de vuelta, siempre con la intención de validar lo más posible. Y en esto de la muerte perinatal está el aborto voluntario, ¿no? Y creo que al aborto voluntario, como a muchos otros duelos no autorizados, tampoco se le permite duelar la decisión, ¿no? Porque uno puede tomar la decisión que sea, lo que no significa que no duela. Y también está el aborto voluntario y a veces el aborto forzado, ¿no? Como muchas veces hay muchas mujeres que se han visto en la obligación de abortar porque el entorno lo requería, ¿no? Es verdad que uno elige, pero a veces la presión es mucha. A veces la presión es mucha, no podemos desoír eso. Y eso y no me lo puedo imaginar, la verdad, pero debe ser un dolor difícil de llevar. Ay, Juli, te escucho y sí, creo que hablamos al comienzo que iban a haber muchos temas que los íbamos a tocar, así como para no dejar nada, nada, nada fuera, pero sí, algo va a quedar, algo en esta oportunidad no vamos a poder mencionar y no vamos a poder profundizar. Seguramente ya vamos a tener otra oportunidad para dedicarnos un poquito más de tiempo a algunos de estos temas que mencionamos hoy. Si ustedes me permiten, quiero compartirles a todos y contarles que en estos días estuvimos leyendo un texto muy conmovedor que escribió Glory, una de las muertólogas, donde comparte su experiencia con una pérdida que vivió siendo muy chica. Y se lo comenté a ella, que me pasó algo muy fuerte al leerlo, que por momentos sentía que la escuchaba, como si me lo estuviera contando en persona. Y me conmovió mucho cómo lo fue contando y cómo pudo poner en palabras algo tan íntimo. Además, en este relato compartió también 5 antídotos para transitar el duelo y siento que eso puede ser de mucha ayuda para quienes estén pasando por algo similar. Si resuena con ustedes, pueden buscar en su blog El vuelo del colibrí. Lo que ella dice ahí tiene mucha luz, así que les vamos a dejar el link por si desean leerlo o compartirlo con alguien que lo necesite. Muchas gracias, Glory. Gracias, Daniela, por traer eso, porque es verdad, súper emocionante la narración y también este grupo que muchas veces está en boca de todos, pero sin atención, que son las adolescencias, que muchas veces son desatendidas en muchos niveles de preocupación, de temas de interés, y este no escapa a la falta de atención para las adolescencias, el duelo, perder alguna amistad, algún familiar en la adolescencia necesita espacios, necesita validación. Y en este sentido también pienso muchas veces que un poco lo trajiste antes, Gloriana, esta cuestión del contexto, ¿no? Que cuáles muertes, cuáles contextos habilitan o no habilitan. Y también me surge esta cuestión de que la expresión del duelo, hablamos lo de no llorar, pero también se desautoriza la forma, o sea, voy a esto, a desautorizar la forma de expresar el duelo, que es mostrarse fuerte o recurrir a todas las armaduras que tenemos para poder seguir el día a día, porque tampoco olvidemos que muchas veces tenemos que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir yendo a comprar el pan, y uno recurre a las fuerzas que tiene y hace lo que puede. Y entonces muchas veces es como "Oh, no lloró lo suficiente", pero otras veces es como no para, no para de hablar de esto, no para de estar mencionando, no para de no quiere ir ahí porque estaba esta persona o este lugar le trae recuerdos. Entonces es como un control sobre el cuerpo y un control sobre las emociones a la hora de pensar el duelo, que esto conversar nos permite como reflexionar y encontrar esos momentos donde expresamos como pudimos nuestros dolores, y las invitamos a eso, a reconocer cómo salió, cómo se vio, cómo se sintió.
ese dolor, el propio o el de alguien que tuvimos que acompañar, que tuvimos el privilegio de acompañar. Yo no me quisiera ir sin mencionar un duelo desautorizado que se podría categorizar como superficial o banal, pero creo que es tan real como cualquier otro, ¿verdad? Que es el de una figura pública, un personaje público, una persona que está, ¿verdad? Desde el fútbol, la religión, escritoras, escritores, músicas, músicos, etcétera, porque yo creo que somos una red interconectada de seres humanos que aman, que sienten, que pueden encontrarse. ¿Quién no ha escuchado un tango y no se ha sentido como parte de ese tango? O una milonga o un tambito, no sé, o sea, un reggaetón, lo que sea, ¿verdad? Y poder sentir a esas personas que son personas como figuras públicas cercanas a vos, aunque no estén cercanas a una. Y a mí me pasó hace varios años ya, cuando falleció José Saramago, escritor portugués, un genio para mí. Yo entré a la universidad y me leí todo lo que pude, todo lo que pude de él. Y me acompañó en tantos y tan diversos momentos, era como un refugio, ¿verdad? Todos sus libros, todo lo que él decía. Era tan impresionante para mí, yo sentía que de verdad él estaba escribiéndome a mí, aunque publicaba millones y ganó un premio Nobel, pero yo sentía que me escribía a mí, ¿verdad? Ese nivel de conexión, sacaba un libro y yo iba a comprarlo, al principio me los devoraba en la biblioteca, sacaba, bueno, de todo. Cuando muere, él era ateo, yo no sabía qué hacer porque cómo haces como tu ritual de despedida a una persona atea, que podría ser tema de otro podcast. Lo que hice fue leerle la última página del viaje del elefante, que es un libro precioso. Y también en ese momento estaba trabajando en radio y leí una prosa al aire, muy sentida y con mucho dolor. O sea, su muerte me dolió. Y muy solitaria, porque solo a mí me gustaba José Saramago, entró en mi círculo y, ¿verdad? La gente es que este tipo no pone ni puntos ni comas y no le entiendo, ¿verdad? Pero yo me sentía tan cercana como si hubiera sido de verdad una persona que hubiera crecido, no sé, que hubiera sido mi abuelo. Entonces, tal vez a veces hemos sentido estos dolores y yo insisto, no creo que tenga que ver con la distancia, con la cercanía física, tiene que ver con otro tipo de vínculo que los seres humanos construimos. Entonces, validar también nuestros dolores, aun cuando no, yo no conocí, no sé, ¿verdad? No sé qué más era él, además de, no sé, cómo le gustaban, no sé, los desayunos, ¿verdad? O qué almorzaba, o cómo le gustaba el café, o si le gustaba el café, pero siempre me he sentido muy cercana a él y me sigo sintiendo cercana. De hecho, tengo un libro de él que no me he leído porque siento que si me lo leo es como ya no voy a leer nada más de él, ¿verdad? Entonces hay un libro de él que no, o sea, no me lo puedo leer, ¿verdad? Es una cosa, no puedo pasar de la primera página, etcétera. Tendré que ir a terapia por esto, tal vez. Esto que traes, Gloriana, por un lado me trae a este momento particular, que hace muy pocos días falleció el Papa Francisco y que seguramente hay una comunidad de personas que siente esta pérdida. Bueno, de este lugar lo hemos conversado y entendemos y acompañamos, si es deseada la compañía. Y para ir terminando, me quedé con esto de los rituales, que vos decís es para otro episodio, pero ¿sabés qué? Vamos a preparar ese episodio preguntándonos y preguntándoles a las personas que nos escuchan qué prácticas, qué rituales, que nos ayuden a legitimar y acompañar el duelo, el nuestro, el de las personas que queramos habilitar. ¿Qué rituales podemos inventar, como leer esa última página, para celebrar, para acompañar, para despedir, para cerrar? Y esto que hacemos lo hacemos en grupo y recordamos que los grupos son muy importantes para construir esos nuevos significados y esas nuevas redes. Y hablar sin juicio ni presión, hablar para autorizar la vida y autorizar la muerte. Y estamos cerrando y se nos pasó el tiempo otra vez rapidísimo. Como siempre nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando en este
espacio laboratorio que tenemos el privilegio de compartir con ustedes. Y como quedaron ahí unas preguntas y unas reflexiones que les invitamos a compartir, les dejamos también nuestras redes que nos pueden seguir por Instagram como Las Muertólogas, dejarnos sus comentarios en este episodio en Spotify o en YouTube, que nos encuentran como Las Muertólogas, o escribirnos a nuestro correo que es lasmuertólogas@gmail.com. Así que nos despedimos hasta el próximo episodio, si la muerte así lo quiere. Gracias.